Nuestros amigos de Bulls Colombia y otras fundaciones se unieron para hacer una cometón. Creo que esta se llama es Cometón, ¿sí o no? Y nos invitaron, estamos aquí en Zipaquirá, entonces pues vamos a ver cuántos perritos nos encontramos, a cuántas fundaciones más vamos a conocer. Quédense ahí pegados. Bueno, Jimena, cuéntanos ahorita en dónde estamos, qué estamos haciendo acá y para dónde vamos ahora. Bueno, estamos aquí en Zipaquirá, en el barrio San Miguel. Es uno de los barrios donde más animales en estado de calle hay. Muchos de ellos pues con propietario, pero pues son perritos que permanecen en calle, que están en malas condiciones de salud, muchos perritos abandonados. Estamos haciendo una cometón navideña, cometón que llevábamos haciendo pues varios años, pero habíamos parado. Hoy estamos reunidos varias fundaciones, está Clan Pata, está varios rescatistas independientes como Lisset, Lady, está Hadas, está Fundación Narices y Huellas, estamos nosotros de Fundación Bulls Colombia y varios voluntarios que vinieron hoy a ayudarnos y bueno, ustedes también de Black Dog. En este momento pues vamos a empezar a hacer la jornada de alimentación acá en el barrio San Miguel. La idea es pues ver, también planillar los perros que necesitan esterilización, perros que necesiten tratamiento veterinario y pues probablemente saldremos de acá con algún perro como en todas las jornadas de alimentación. Ya se rescató un perrito hoy que va a recibir Fundación Animal Love, un viejito. De verdad gracias a Joana por recibir este gordito. Porque pues bueno, va a pasar una Navidad en un lugar siendo muy feliz y teniendo todos los cuidados que merece. Y bueno, nada, vamos a empezar acá la jornada de alimentación, vamos a irles mostrando absolutamente todo y pues gracias a las personas que apoyan y a ustedes pues por estar acá. Y bueno, Jimena, cuéntanos de dónde sale esa comida, la gente dona, ustedes sacan de su bolsillo. Bueno, alguna comida fue donada, la otra fue comprada por nosotros, por las mismas fundaciones, es comida que se compra porque pues a veces la gente no colabora como quisiéramos, entonces pues terminamos sacando recursos también de nuestros animales para venir a alimentar otros animalitos. Pero pues bueno, en el compartir está el vivir y aquí estamos para repartirle un platico de comida a estos perritos porque puede que sea su única comida del día. No se revuelve. Hágale duro. No, este man es un imbécil. ¿Cómo vio a Juanjo ahí? Hola. Qué Oiga, ayúdeles. Mire, Andrés sí se pone la 10. Voy a grabar por si alguien se da de culo. Marica, todos pasan re relajados. Ahora sí. ¿Eso quedó? No, de acá no.
Cáigase, cáigase, cáigase. Amiguis, con este recorrido pues nos damos cuenta una vez más de las causas de estos problemas y sobre todo pues considero yo que es la ignorancia. La gente que no esteriliza, que no castra a los machos, que cree que por cortarle las bolas el man se va a volver homosexual o algo así. De verdad que hay mucha ignorancia en esto, y también la gente que cree que estos animalitos valen huevo, ¿no? No sienten hambre, no sienten sed, no sienten frío. Y pues bueno, seguimos aquí desde Zipaquirá. A mí quiero que vean el caso de este perrito. Como pueden ver, es un perrito tipo bully, un mestizo que bueno, pues mucha gente considera de raza. Y la historia de este perrito es muy dura porque nos contaba la gente que vive cerca de lo que se hace cargo de él, que es un perrito que fue utilizado para peleas. Y como pueden ver, tiene las orejas mal cortadas, tiene cicatrices en la cara, no está castrado y tiene pues problemas graves de piel. Pero además que pues, es un perrito que está encadenado, que pues por todo su pasado no puede convivir normalmente con otros perros, pero que quiero que miren el agua en las condiciones en las que está, totalmente podrida. Esta vasijita pues donde le dejan la comida totalmente vacía, el man está súper hambriento. Miren de verdad lo que causa reproducir a estos animalitos. Ahorita que estamos en época de diciembre, pues es la historia de muchos de ellos, ¿no? Llegan a una familia siendo cachorros, la gente no es consciente de lo que es tener a un animalito en buenas condiciones, se mama o le saca crías y bueno, pasa esto, ¿no? Llegan estos casos tan terribles de animalitos como él. Y pues bueno, de verdad, ¿ustedes creen que esta es la manera de tener un animalito? ¿Ustedes creen que un animalito inocente merece pasar por este tipo de situaciones? Amiguis, esto fue todo por este capítulo y la verdad es un capítulo un poco heavy porque en esta comatón vimos un poco más de animalitos y además en peor estado, y de verdad que es muy bonito lo que hacen todas estas fundaciones, y pues nosotros simplemente vinimos aquí como a mostrarles, y pues para que todos ustedes se enteren y se peguen a los siguientes eventos. De verdad que no se imaginan lo bonito que se siente ayudar a estos perritos. Y bueno, nosotros nos vamos con un poco de sinsabor porque si bien alimentamos a muchos animalitos que lo necesitaban, es increíble los casos que vimos, y pues que esto se repite a diario, ¿no? Y que estos manes
pues por hoy comieron, pero no sabemos cuándo más vuelvan a comer. También es muy heavy ver cómo hay perritos que están encadenados en casas, están en estado terrible y pues la gente no hace nada. Hay algunos porque no tienen los recursos y otros pues simplemente porque les vale huevo. Entonces bueno, los dejamos por esta ocasión. Recuerden suscribirse al canal, compartir con sus amiguis, síganos en nuestras redes, en Instagram, Threads, Facebook. Y bueno, nada, compartan estos videos y de verdad estén muy pendientes y péguense a todas estas jornadas porque la verdad hay muchos animalitos que los necesitan.